Buenas noches. Como justamente la temática es no te metas, vamos a tratar de meternos lo más que podemos en la temática. Se cuenta que había una vez un rabino que estaba dando su charla, como me pasa a mí muchas veces, y había un miembro de la comunidad que estaba sentado en su asiento durmiendo. Que nadie lo tome como personal. El hombre estaba durmiendo, se le acercan para despertarlo y el hombre dice, yo pagué mi butaca. Contestan, sí, discúlpeme, pero está roncando muy fuerte. Lo que quiere decir que podemos estar en nuestro lugar y lo pagamos y nos estamos metiendo en lo de los demás. Entonces vamos a ver un poquito qué pasa con esto de no te metas, cuando sí, cuando no, que sí, que no, etc. La idea un poquito es que yo hable primero desde lo individual, el rabino Shem Tov va a hablar desde lo comunitario y el señor Birmacher, el escritor Birmacher, va a hablar desde lo político, nacional, internacional, interplanetario, etc. Pero nosotros como Yehudim sabemos que cada individuo afecta toda la existencia. Entonces, todo lo que hablemos tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de no te metas, que ese es el título, tenemos dos partes. El que se mete y donde se le meten. Es decir, el no te metas se puede interpretar como uno se dice a sí mismo, no te metas, o como muchas veces la señora le dice al marido, no te metas, o el marido le dice a la señora, no te metas, o sea, del que se tendría o no que meter. Y hay veces que el no te metas se tiene que ver con el receptor de esa metida. No te metas, nadie te llamó, nadie te pidió la opinión, no te metas. Entonces vamos a tratar de hablar desde los dos ángulos, desde las dos perspectivas, y comenzando primero por la perspectiva del no te metas, como que uno se dice a sí mismo, no te metas, mira para otro lado, no es tu tema, no te metas. Y después, si Dios quiere, si tenemos tiempo, vamos a llegar a hablar también sobre la reacción que muchas veces tenemos cuando nos dicen algo, no importa que nos digan. Primera reacción es no te metas, aunque no lo digamos, lo pensamos. Como base de todo el tema tenemos que entender que esta problemática del no te metas tiene que ver mucho con nuestra época. Con nuestra época. ¿Por qué con nuestra época? Porque las cosas se dividen en dos. Las cosas se dividen entre derechos y responsabilidades. Miles de años el mundo se manejó por las responsabilidades. Estoy hablando del mundo en general, estoy hablando, antes de hablar de lo nuestro específicamente, comunitario, Yehudim, gente que recibe educación, estoy hablando en términos globales, cuál es el aire que se respira en el mundo. Miles de años había dictadores, había religiosos, no específicamente del pueblo judío, sino en el mundo que usaban la religión como medio de poder. Se usaba, digamos, todo lo que representaban los valores éticos, morales, en realidad muchas veces era manipulado para lo que es oprimir a la gente, suprimir a la gente, reprimir a la gente, hasta que con el advenimiento de la democracia, los derechos, etc., todo el énfasis se puso en el otro lado. Es decir, cuando se empezaba a escuchar de algo que tiene que ver, así tiene que ser, desarrollamos nosotros, en el mundo estoy diciendo, hay un aire como no. Antes era, ¿por qué hay que hacerlo? Porque así tiene que ser, es lo que corresponde. En esas palabras, así tiene que ser, es lo que corresponde,
Hay cosas que es correcto y hay cosas donde esto era usado de manera negativa. Pero ¿qué pasó? Con el trauma, hablemos de millones de personas o miles de millones de seres humanos, donde eran permanentes, no estoy hablando específicamente de los judíos, justamente en los judíos no era eso así. Desgraciadamente nosotros absorbimos del mundo la parte, vamos a decir, no positiva del tema. Pero en el mundo, cuando se decía así tiene que ser, implicaba hay una tiranía, hay un déspota, hay un gobernante, hay un señor feudal, está el que tiene el terrateniente, el que maneja todo, y todos tienen que estar subordinados a él. Entonces, cuando de repente se cayó ese sistema y a uno le dicen así tiene que ser, lo desafía. ¿Por qué tiene que ser así? Y no. Y más todavía, junto con el desarrollo de las libertades personales, también vino el desarrollo de la persona. Estoy hablando siempre en el mundo a nivel global. La generación anterior, ¿cómo era el sistema? El sistema era que uno caminaba sobre la tierra. Caminaba sobre la tierra o sobre la arena y iba marcando huellas. El padre marcaba huellas, el hijo iba detrás de las huellas del padre. El nieto iba detrás de las huellas de su padre. Y así sucesivamente. Si el padre era un sastre, seguramente el hijo iba a ser un sastre. El mundo moderno esto cambió. Ya no es más así. Hoy no caminamos sobre tierra armando, poniendo huellas que van a ser seguidas por los hijos. Estoy hablando en general, no hablo dentro de la comunidad ni donde hay una educación. Estoy hablando en términos globales y generales, el aire que se respira el mundo. Hoy navegamos en el agua. El primer bote del padre salió de una manera, el bote del hijo si tiene que encontrar su camino. No va a ir para ahí, arma su camino. Que de alguna manera también esto tiene la parte positiva, que es el desarrollo personal. No quedarse ahí achatado porque mi papá era así, mi abuelo era así, yo tengo que quedar achatado así. No, yo tengo que ser lo que soy yo. Había un gran futbolista de fútbol americano o rugby, no sé exactamente, no soy muy entendido en toda la materia, pero uno de los famosos, que era un muchacho yehudí justamente, que el padre y la madre habían venido de un shtetl, y la primera vez que fue a jugar en una Super Bowl, como se dice, en un clásico de los clásicos, un Boca River vamos a decir, un clásico de los clásicos, el pibe estaba ahí jugando, tomó la pelota, salió corriendo con la pelota y corría porque lo iban a atrapar de atrás, no sé bien cómo es el rugby, el fútbol americano, corría con la pelota y los padres estaban sentados, los sentaron en la primera fila para que vean a su boychik cómo está jugando ahí al rugby, cómo está jugando al fútbol, descollando ahí en el fútbol. Y el padre ve cómo el chico corre con la pelota y le dice, no te preocupes, yo te compro otra. ¿Qué quiere decir? Para el pibe, el logro era pelear con la pelota y llegar y pelearla. El padre era tener la pelota, no consigues ahí, te consigo otra, quédate tranquilo. Dos maneras de pensar, que tiene su positivo. Y mucho. Por el judaísmo se habla, el pasuk dice, cuando los judíos cantaron el cruce del Mar Rojo, dijeron, Ze keili ve'amvehu, Elokei avi varomemenhu. Este es mi Dios y lo voy a embellecer, el Dios de mi padre y lo voy a enaltecer. Habla del Dios de mi padre y habla de mi Dios. En la vida de uno está el Dios de mi padre, lo que uno recibió de sus padres, de sus antepasados. Después está mi Dios, el Dios que uno mismo va descubriendo, que uno va internalizando, que uno va llegando, que uno se va conectando, que uno lo va viviendo. Porque es así, está lo que uno recibe y está lo que uno tiene que generar. Pero como en todas las cosas, si las cosas no tienen la lectura correcta, esto lleva a veces a tergiversaciones. Y aquí vamos al tema de lo que es las responsabilidades. Como se puso tanto el énfasis en el derecho de las libertades individuales, ya no se habla más de las
no se habla de eso, no queda bien. Yo pensé, porque mi señora me dijo un dicho, me dice, mira, cuando pusieron la estatua de la libertad, se olvidaron de poner la estatua de la responsabilidad. Entonces yo pensé, no se olvidaron. Esa gente la tenía clara la responsabilidad. Tenían que hablar de la libertad porque era lo que sentían cuando llegaron a América. Pero la responsabilidad la tenían clara. Hoy tenemos que poner la estatua de la responsabilidad porque justamente pusimos tanto énfasis en la de la libertad que nos olvidamos que tiene que ir, hay mano derecha y hay mano izquierda, hay yamín y small, con lo que representa las dos caminos que tienen que estar. Entonces, es por eso que tenemos que estar hablando de responsabilidades, cosas que en realidad para nosotros tendrían que ser obvias y naturales en nuestros genes, y más aún dentro de la comunidad judía, y más aún con el camino de la Torá tan obvio de lo que es la responsabilidad. Pero hay que hablarlo de esto. El tema tiene dos facetas, responsabilidad en términos materiales y responsabilidad en términos espirituales. Estoy hablando de individuo a individuo, no estoy hablando ni comunitario, no estoy hablando política, estoy hablando yo como individuo, cada uno de nosotros como individuos, lo que atiende a cada uno de nosotros. En 1960 ocurrió en Chicago, si no me equivoco, un caso que es estudiado en las escuelas que estudian psicología social hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Había una chica que estaba jugando al lado de un hospital, y se le acercó una persona desequilibrado mental, le pegó varias puñaladas, no era la época del terrorismo, que también son desequilibrados mentales, nada más que organizados, desequilibrados organizados, pero lo mismo desequilibrados. Y la apuñaló a la chica corrió, estaba a metros de un hospital ahí en Chicago. Tengo anotado el nombre, como hay poca luz, no hace falta que lo lea, me van a creer. Y llega a 4 metros de la puerta del hospital y se desploma ahí. Había unos chicos que estaban ahí, entran al hospital, a la sala de guardia, piden que salgan para atender a la señora, a la chica. No podemos, por manual no podemos salir del hospital. Estaba a 4 metros. Después explicaron por qué, porque qué va a pasar con la gente que está en el hospital si ellos abandonan la guardia. Sí, pero moverte 4 metros de la guardia para acá, 4 metros de la guardia para ahí, ¿qué diferencia? Eran 4 metros. Estuvo ahí desangrándose 25 minutos. Lo máximo que hizo el hospital fue llamar al 911, al 911. Cuando llegó el 911, dio la orden que traigan una silla de ruedas y que la entren. Por supuesto, a esa hora la chica estaba muerta. Estaban ahí la gente, los médicos, la gente estaba ahí a 4 metros de la puerta del hospital. Y la chica murió. ¿Pasó algo? Nada. 0 responsabilidad del hospital. Pero esto no es que pasó en 1960 y desde ahí buscaron la salida, la vuelta. Se repitió lo mismo en 1988 en otro lugar. Una señora llegó 3:30 de la mañana, parqueó el coche, así se dice en Estados Unidos, estacionó el coche en el parking lot a 3:30 de la mañana. También otra persona la atacó, la estuvo apuñalando. Todos los vecinos escuchaban los gritos. Tardó 25 minutos hasta que se murió esta señora. Los vecinos pudieron informar a la policía cómo fue. Nadie hizo nada. Y pasó hace poco, 2011, en McDonald's, en Maryland, en una ciudad de Maryland, donde también entró un desequilibrado en un McDonald's, apuñaló a una chica y está todo filmado de A a Z. Y lo pusieron en las noticias, trascendió, pues estaba todo filmado.
Ese que filmó era un empleado del McDonald's que estaba parado ahí. No fueron capaces de hacer nadie absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en la sociedad occidental, vos sos culpable si hiciste algo. Si no hiciste nada, no tenés nada que ver. No hiciste nada. No pueden ser culpabilizados. Estados Unidos no puede, ninguno de toda esta gente tuvo culpa cero. A diferencia de lo que ocurre en Israel. En Israel, de acuerdo a la ley civil, en Israel, no de acuerdo a la religiosa, de acuerdo a la ley civil en Israel, está el Jok, la ley de un pasuk de la Torá. Es un versículo de la Torá. ¿Qué dice la Torá? Blanco sobre negro, no hace falta ser ningún místico, hay que saber leer, ni siquiera hace falta escribir. Lo ta'amot al dam re'eja. No estés parado, impasible, no estés parado sin hacer nada frente a la sangre de tu compañero. Cuando está la sangre de tu compañero en peligro, no podés quedarte sin hacer nada. Y eso está incluido en la ley civil. En la ley civil en Israel, si Haz Shalom, una persona está caminando por la calle y se desploma y uno está al lado, no puede seguir adelante. Tiene la obligación de ayudar y de atender a esa persona. No puedes, es la ley. Tiene la obligación. ¿Cómo? En Uruguay también. Bueno, gracias, quiero avisar, gracias a la influencia de Rabino Shem Tov, en Uruguay también tenemos la ley de Lo ta'amot al dam re'eja. Pero yo tengo que saber qué pasa en la Argentina ahora. En la Argentina, bueno, no hablemos porque que Hashem bendiga a todos. Bueno. Entonces, acá tenemos el primer punto. Lo ta'amot al dam re'eja. Una persona es responsable por la sangre del compañero. Pero uno puede pensar que eso cuando se trata de la sangre, una cuestión extrema. Hay una ley, que la mitzvah de Hashavat Aveida. Una mitzvah de devolver lo que a uno se le perdió. Yo voy por la calle y veo que hay algo que a alguien se le perdió y tiene su identificación y todo. Estoy obligado a agarrarlo, llevarlo y conectarme con la persona y devolvérselo. Estoy obligado. No es que digo, miro a otro lado, el tipo dejó la mochila, y qué bueno, dejó la mochila, ¿qué es el problema del tipo? Y todavía hay una bomba ahí adentro. Bueno. Entonces, no es así. La mitzvah es, uno tiene la obligación y tiene que llevarlo. Después, si eso le generó un costo, puede cobrar el costo, por supuesto. Pero, lo ta'amot al dam re'eja. Y acá tenemos otro caso. Tenemos el caso, la famosa historia, cuando el faraón, estamos justo leyendo las semanas de los judíos en Egipto, el faraón, antes de empezar su plan, tomó consejo de 3 consejeros. Tomó el consejo de Yitro, de Bilam y de Iof. ¿Qué hacer con el problema judío? El problema judío que Baruch Hashem, la única solución es que Bezrat Hashem viene el Mashiach y que Hashem bendice a todos y va a estar todo bien y Bezrat Hashem vamos a seguir cada vez mejor y más para adelante, etc. Pero ellos estaban buscando en su imagen la solución del problema judío. Citó a tres consejeros. Bilam le dijo, tiralos, ponerlos para trabajar, tiralos a los chicos al Nilo, trabajo forzado, campos de concentración, trabajo forzado. Bilam. Después Yitro se rebeló, él no, dijo, él no estuvo en contra. Yitro estuvo en contra. Lo expulsaron, lo echaron de todo, no va con el sistema. Él protestó. Y después había un tercero, Iof, el famoso Job. Iof, él se cayó la boca, Musa, no te metas, no opines. Vimos todo lo que él sufrió. Lo que él sufrió, uno de los motivos del libro de Iof es consecuencia que se cayó la boca y no dijo lo que tenía que decir cuando había que decirlo. Consecuencia de eso, se cayó la boca. Y encontramos el caso
Esto es el tema, estamos hablando en cuestiones físicas, en cuestiones económicas incluso, como el caso de que uno encuentra algo que está perdido. Incluso hay una ley, si viene Pesaj, y Pesaj está pan de un yehudí que estaba en poder de un judío durante Pesaj, después de Pesaj no se puede comer más ese pan, porque se transgredió la ley de poseer pan en Pesaj. Si yo tengo pan de otro judío y está llegando la hora, tengo la obligación de vendérselo al otro. No puedo decir es tema de él que se arregle, para proteger su capital, no sea que lo pierda. Esto por un lado. Pero ahora vamos a los temas espirituales. En responsabilidad de cuestiones materiales que no podemos ver al otro, entendemos. Y tenemos la regla, no le hagas al otro lo que no querés que te hagas a vos mismo. A vos quisiera que no se fijen en vos, entonces esa es la regla de oro. No le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos. Pero ¿qué hay con los temas espirituales? No le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos. A vos no querés que te hinchen con temas espirituales. Veo que no se entendió. ¿Qué pasa ahí con los temas espirituales? Encontramos la tribu de Leví. Hoy son los sacerdotes del pueblo judío. ¿Cuándo se convirtieron en sacerdotes del pueblo judío los levitas? Después de que los judíos hicieron el becerro de oro. Porque ellos no participaron del becerro de oro. Tenían que haber sido los primogénitos los sacerdotes. Ellos sí participaron de toda la orgía de idolatría, etcétera, que hubo ahí en ese lugar. Quedaron descalificados. Ellos no participaron, fueron nombrados como los nuevos servidores de Dios, los Kohanim. Preguntan sobre eso. Hubo otros judíos que no eran levitas que tampoco hicieron idolatría. Se pregunta Esfasemes. Bueno, ¿por qué en vez de decir los levitas, no dice todos aquellos que en ese momento no participaron de la idolatría, se convirtieron en ser los servidores de Hashem en el templo y después en el templo de Jerusalén? ¿Por qué los levitas? Hubo muchos que no participaron. Y explica él que el texto dice que hubo dos cuestiones. Una, que no participaron de la idolatría, pero después en un momento Moshe llama y dice: todos los que están con Dios, que vengan conmigo. Todos los que siguen fieles, acompáñenme. Y ahí dice el texto, se reunió toda la tribu de Leví. Explica ahí. No es suficiente hacer lo correcto. Hubo otros también que hicieron lo correcto, no cometieron idolatría. Pero se callaron la boca. Los que fueron y actuaron, protestaron, hicieron, actuaron para que no haya más idolatría, adulterio, asesinato, como hubo todo en ese momento. Los que protestaron, hicieron, actuaron y no dejaron pasar, esos son los que se convirtieron en los servidores de Dios. Simplemente con hacer lo correcto a uno no lo convierte en un representante, en un embajador de Dios en la tierra. El hombre viene al mundo para completar la labor de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que simplemente que no haga algo mal? No es suficiente. No hubiera nacido, no pasaba nada, era lo mismo. No nacía, tampoco no hubiera hecho nada malo. El tema está, actuó, se jugó. Es ahí donde él se convierte en embajador de Dios. Y tenemos que también, en temas espirituales, ahora pasamos a temas espirituales, tenemos un dicho de nuestros sabios: Israel arevim ze la ze. ¿Qué quiere decir? Israel son responsables el uno por el otro. ¿En qué se aplica este concepto del judío responsable el uno por el otro? Sabemos, el dicho lo sabemos, todos somos responsables uno por el otro. Pero el tema se aplica en cuestiones concretas de la vida judía. Por ejemplo, si yo toqué el shofar en Rosh Hashanah y ya dije, cumplí el precepto de escuchar el shofar y dije la bendición del shofar
Después le voy a tocar a otra persona que todavía no escuchó. ¿Puedo decir la bendición del shofar? Porque la ley judía yo puedo decir la bendición cuando yo estoy obligado. Una vez que yo no tengo más obligación, no puedo decir más la bendición. Es una bendición en vano y está prohibido decir una bendición de vano, es porque decir el nombre de Dios en vano. Si yo no tengo obligación y digo el nombre de Dios, estoy diciendo el nombre de Dios en vano y está prohibido. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo yo tocarle el shofar al otro que todavía no escuchó y decir la bendición? Sí. ¿Por qué? Porque como él no escuchó, yo estoy en deuda. ¿Cómo? ¿Él no escuchó y yo todavía tengo que escuchar? Él no escuchó, yo ya escuché. Porque todos somos responsables uno por el otro. Pero responsable no es la palabra. Vamos a la palabra. Garantes. ¿Qué quiere decir un garante? ¿Qué quiere decir un garante? Un garante es, Moishe le pide plata a Yankel y lo llaman a Yitzhak, para no entrar en Sefaradí, Ashkenazim, eran todos Ashkenazim. Podemos contar la misma historia con Sefaradí. Y lo llaman a Yitzhak y le dice, Yitzhak, ¿vos sos garante por Moishe? Si Moishe no paga, ¿pagás vos? Soy garante. A partir de ese momento, Yitzhak está en deuda. Hasta que Moishe no paga la deuda, el otro también debe la plata. El día que el otro pagó, ahí no debe. Israel Alevim Zebazé no quiere decir que cada judío es responsable por el otro. Cada judío es garante. Sí que es garante. Yo estoy en deuda si algo falta en otro judío. No es suficiente con que yo esté correcto, que yo esté bien a mi nivel espiritual. Si hay otro judío que espiritualmente está en falta, yo estoy en falta. Yo estoy en deuda. Por eso, mientras que él todavía no escuchó el shofar, yo puedo decir la braja por él, porque yo estoy debiendo el toque del shofar. Por eso, el gran cabalista, el Arizal, explicó cuál es el motivo que decimos en Yom Kippur, en la confesión, pecamos en plural, nos rebelamos en plural, robamos. No hay que decir pequé, robé. ¿Por qué en plural? Explica el cabalista, el Arizal, lo que hacen todo lo demás es vos también. Si el otro robó, es falta tuya también. Si el otro pecó, es falta tuya también. Vos tenés que sentir no solamente el propio dolor, tenés que sentir el dolor de la falta del otro. Este es el concepto de garante. Y lo vemos con toda la fuerza en el caso de Yosef y los hermanos. Todos conocemos la saga de Yosef y los hermanos. Lo quisieron matar a Yosef. Yosef se convierte en el virrey de Egipto. Llega a Egipto, los hermanos llegan una vez. Yosef no se revela a ellos. Los aprieta bastante sin rebelarse. Dicen, tráemelo a tu hermano que me dijeron que no está. Lo traen al hermano, a Binyamin. Vuelven de vuelta. Yosef pone su copa dentro de la alforja de Binyamin, los manda a buscar y decir, lo robó, merece pena de muerte, le conmuto la pena de muerte, en vez de pena de muerte va a ser mi esclavo. Una historia, estuvimos leyendo las últimas semanas, terrible. ¿Qué es lo que genera el quiebre? ¿En qué momento Yosef se desarma y dice no puede más controlarse y se revela a los hermanos? Cuando lo ve a Binyamin, también dice no se puede controlar, va a la pieza de al lado y llora. Pero todavía no se reveló a los hermanos. Recién acá, en un momento específico donde se quiebra. ¿Cuándo se quiebra? Cuando Yehudá dice las palabras mágicas. Yehudá dice, yo soy garantía de mi hermano y yo me pongo en el lugar de mi hermano. Yo soy mejor, yo voy a ser el esclavo, que mi hermano vuelva a casa, mi hermano vaya con mi papá, yo estoy en el lugar de mi hermano. Cuando Yosef sintió que había ese nivel de hermandad, ahí es donde Yosef se deshizo. Y se explica en la mística, ¿qué lógica hay de eso? Son palabras, pero ¿qué lógica hay de que el otro está fallo y yo debo, el otro no cumplió y por eso yo estoy en falta? Y explica la Kabbalah lo siguiente, que todo el pueblo de Israel es un solo cuerpo. Todas las almas
se encontraban en el alma de Jacob. Y el alma de Jacob, a su vez, venía del alma de Adán. Hay almas que vienen de la cabeza, almas que vienen del corazón, almas que vienen de la pierna. Cada uno de nosotros somos una chispita de una parte diferente del alma de Jacob y de Adán. Imaginémonos, ¿existe cabeza sin todo el cuerpo? ¿Existe corazón sin todo el cuerpo? ¿Existe brazos sin todo el cuerpo? ¿Existe? No. La cabeza está cuando hay todo un cuerpo. El brazo está cuando hay todo un cuerpo. Explica en la Kabbalah si es el pueblo judío. Es todo un cuerpo. Si hay un miembro que falla, genera una falla en todo el cuerpo. Me duele el pie, ya no puedo pensar con la cabeza. Ya no me siento bien, ya estoy caído. Somos todos un uno. Como somos todos un uno, lo que yo hago bien afecta a todos. Pero cuando hay algo que está mal, afecta también a todos. Y por eso es que ahí es que Yosef, cuando escuchó, que dijo yo soy garantía, Yosef era hermano de ellos también. Ahí Yosef se sintió parte integral de ellos. Cuando él se sintió parte integral de ellos, él también es parte integral. No podía seguir más con todo esto y es ahí donde Yosef se abrió. Sobre el tema de cómo recibe la persona, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Para el tema del criticismo, solamente digo una sola frase del Rebbe Rashab, que es: ama la crítica, porque la crítica te va a permitir estar a la altura que corresponde. Y que los que nos cuesta recibir la crítica es por arrogancia y por inseguridad. Es la síntesis de lo que iba a hablar. Y termino con una historia que pasó hace 2-3 semanas en Israel, que a mí me movió mucho. Estaba viajando un micro a Bnei Brak, de Jerusalén. Estaba muy cerca de Shabbat. Estaba ahí lleno los pekakim. Está todo, ¿cómo se traduce en castellano? El embotellamiento. Y el chofer, un hombre sin kipá, o sea, no parecía reli. Y él agarra, llama por teléfono a la señora y le dice, no me acuerdo qué nombre tenía, y le dice: che, te quiero avisar que no llego para Shabbat, porque la hora no me da, ni llegué a Bnei Brak, tengo que ir a Rishon LeZion a casa, no llego. Y la señora empieza a decir: pero yo te cociné todo, qué locura, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo no vas a salir para Shabbat? Imposible, no llego, chau. Estilo israelí. Chau, le cortó. Había un muchacho de yeshiva, estaba sentado en la primera fila. Se acerca al chofer y le dice: ¿tiene micrófono? ¿Tiene parlante? No empieces a dar acá sermones que la gente haga teshuvá. Sentate en tu lugar. No vengas a dar sermones. Yo no quiero ningún sermón, que no quiero. ¿Me prestás un minuto el micrófono? Ok, toma. Escuchen, nuestro chofer tiene que llegar a Rishon LeZion para Shabbat. Propongo que nos bajemos en la primer parada de Bnei Brak, que no tengan que entrar a la ciudad, así el hombre puede seguir directo para Rishon LeZion. Todos dicen: ok, no hay problema, nos bajamos a la primer parada. Dice el chofer: igual no llego, tengo que ir desde ahí hasta... ¿Cómo voy a llegar hasta Rishon LeZion? Se levanta una persona y dice: yo tengo una moto, te presto la moto y te vas a Rishon. Dice: voy a ir de Bnei Brak a Rishon LeZion en moto, ¿estás loco? Dice otro: escúchame, yo vivo al lado de la parada, te presto mi coche, dejás estacionado el ómnibus ahí, te presto mi coche y me lo traes de vuelta después de terminar Shabbat. Esto es la responsabilidad de Am Israel Ejat.